recompensa que busco vale mucho más que todo el oro. ¡Bloody! ¡Bloody Mary! ¡Me han dicho que tienes una hermosa nueva familia! La historia nos traslada al año 1842, marcando el inevitable declive de la era de los piratas. El mundo civilizado ha tomado el poder global y en las aguas abiertas solo permanecen los más fuertes y los más locos, aferrándose desesperadamente a un modo de vida que pronto sucumbirá ante la modernidad. Durante una feroz tormenta, un imponente barco pirata y su experimentada tripulación invadieron un navío de menor tamaño en medio del océano. Al escuchar los estruendosos disparos, los hombres a bordo se prepararon para el inminente conflicto. Armados con espadas y afilados cuchillos, los piratas más osados bajaron rápidamente al depósito para atrapar al capitán enemigo, mientras en la cubierta superior sus hermanos de armas tomaban el control total de la nave. Una vez que la embarcación estuvo bajo el mando absoluto del líder pirata, este abordó el barco personalmente para plantearle una pregunta de vital importancia al humilde pescador capturado. ¿Cómo es posible que una pieza de oro con mi marca personal haya llegado a las manos de un miserable pescador que no tiene ni un centavo donde caerse muerto?, inquirió con frialdad. En este preciso momento, la narrativa nos presenta formalmente a Connor, el último gran pirata del océano, un hombre que ha estado buscando incansablemente algo que le pertenece desde hace mucho tiempo. El contramaestre Lee encuentra algo sumamente interesante entre los documentos del capitán. El navío zarpó de Caimán Brac, siendo ese su puerto de origen. No cabe duda de que allí es a donde deben dirigirse ahora. Debido a que el pescador Boden se niega rotundamente a confesar de dónde sacó el oro, Connor ordena que lo tomen prisionero de inmediato y que asesinen sin piedad al resto de su tripulación. En Caimán Brac, una colonia pequeña y profundamente creyente, las personas rezan con devoción para que todos sus pesqueros regresen con salud y una buena pesca. Esa mañana, el nombre del capitán Boden está presente en todas las plegarias de los feligreses. Desde allí viajamos a su casa, donde conocemos a Beth, la hija de Boden. Ella acaba de recibir la visita de su novio, Weston, quien desea un último beso antes de embarcarse en su primer viaje a la mañana siguiente. Él quiere saber con urgencia si Beth ha pensado en su propuesta, pero ella aún no está segura de su respuesta. Mientras los jóvenes juguetean distraídos, Ercel aparece muy molesta y gritando su nombre. Beth se olvidó de vigilar la comida y ahora se ha quemado por completo. Luego, Ercel encuentra a su hijo Isaac fuera de la cama. Él padece una condición en sus piernas y no puede moverse con facilidad. Isaac está preocupado por su padre. Han pasado 59 días desde que salió de pesca y no ha regresado. Ercel trata de darle ánimos, recordándole que su padre no es muy puntual, pero siempre regresa a casa. Antes de que Ercel interrumpa a su cuñada, Beth le dice a Weston que recogerá todas sus pertenencias para irse juntos por la mañana, pero le advierte que debe marcharse de inmediato o la meterá en graves problemas. Debido a que Beth arruinó por completo los dulces de coco destinados al cumpleaños de su hermano, Ercel se ve obligada a comenzar toda la preparación de nuevo. Esa misma noche, justo antes de partir el pastel, Isaac eleva una sentida plegaria por su padre, rogando por su pronto y seguro regreso al hogar. Más tarde esa noche, Ercel le entrega una daga a su hijo como regalo de cumpleaños. Ella le asegura que el arma fue un obsequio dejado por su padre, aunque en una visión del pasado descubrimos que en realidad le pertenecía a ella. Mientras Ercel le canta dulcemente a su hijo para que se duerma, Beth escribe una carta de despedida, planeando escapar con Weston para explorar el mundo exterior. A la mañana siguiente, Beth se levanta muy temprano, deja la carta sobre la mesa y se dispone a marcharse definitivamente. Unos segundos después, Ercel escucha el tintineo de la alarma de botellas que tiene instalada en la puerta y sale rápidamente para revisar qué ocurre. Ella encuentra la habitación de Beth totalmente vacía, pero al mirar con cautela por la ventana divisa a un hombre acechando en las sombras del patio. Rápidamente, ella corre para poner a Isaac a salvo, lo carga en absoluto silencio y lo introduce en un agujero bajo el suelo que sirve como escondite secreto. Los hombres en el exterior conocen su nombre y la llaman entre risas burlonas. Ercel saca el rifle de su esposo y se posiciona con determinación frente a la puerta principal, pero apenas unos segundos después, un hombre cae repentinamente desde el techo. Ercel reacciona y le dispara en la pierna, pero poco después, alguien la golpea con fuerza por la espalda. Los invasores la patean y la someten violentamente hasta que ella, superada, les implora que no le hagan más daño. Unos segundos más tarde, un hombre se acerca y le exige el dinero. Ercel le señala un escondite oculto detrás del retrato de su esposo, pero allí solo encuentran unas cuantas monedas. Él le aclara con desprecio que se refiere al oro. En ese instante, Ercel toma una lámpara, la quiebra y ataca a sus captores, logrando cortarle la cara a uno de ellos antes de que la alcancen de nuevo. Ercel se muestra sumisa por unos breves segundos, pero cuando los sujetos le muestran una pieza del oro que buscan, ella comprende exactamente a qué se refieren. Afuera, en el muelle, Connor desembarca en la isla. Los residentes lo observan con curiosidad y el custodio Brighton es el primero en acercarse para preguntarle qué desea de su pacífica comunidad.
Drayton le exige con firmeza que declare su nombre, su rango y a qué rey le jura lealtad, pero Connor responde con algo que nadie esperaba. Mi nombre es Francisco Connors, pirata, y no le debo lealtad a nadie, sentencia con frialdad. Detrás de Connor emergen sus hombres, y el líder le advierte a Drayton que la vida de toda esa buena gente está ahora en sus manos. Exige que le entreguen a la esposa de Boden o, de lo contrario, todos morirán. En ese mismo instante, la historia nos lleva con Beth, quien llega al punto de reunión que había acordado previamente con Weston. Sin embargo, lo único que encuentra es el cuerpo sin vida de su amado, degollado cruelmente. Al mismo tiempo, el conflicto en la playa estalla. Los hombres de Connor abren fuego contra los aldeanos que intentan desesperadamente armar un cañón para defenderse. Con un disparo certero, el francotirador de los piratas mata a uno de los residentes y en ese preciso momento Connor ataca a Drayton con toda su ferocidad. Mientras tanto, en la casa, los ladrones están intentando colgar a Ercel cuando el pequeño Isaac, sin querer, delata su posición. En ese instante, ella cambia radicalmente de actitud y se convierte en una auténtica máquina de matar para defender a su hijo. Ercel se libera de sus ataduras y arremete contra los invasores. Toma la daga de Isaac y los ataca sin ninguna clase de contemplación. En el caso de Connor, él solo se las ha ingeniado para aniquilar a una docena de hombres civilizados, pero es consciente de que necesita a sus camaradas para terminar el trabajo por completo. Drayton sigue con vida, pero ninguno de ellos representa un rival digno para Connor, de la misma manera que los ladrones no son rivales para la furia de Ercel. Ella los apuñala con una fuerza descomunal y luego le perfora el cráneo a uno de ellos con la daga de Isaac. En la playa, Drayton logra encender la mecha del cañón, tras lo cual se tapa los ojos y se cubre esperando la explosión, pero esta nunca se produce. Cuando voltea, Connors está de pie justo detrás de él, sosteniendo la mecha en sus manos. Mientras tanto, el último de los ladrones golpea a Ercel con violencia, pero ella huye hacia el jardín y utiliza una caracola para destrozarle el cráneo con una furia incontenible hasta matarlo. Una vez que los hombres de Connors finalmente llegan a la orilla, se desata una auténtica masacre en la costa. Beth llega al lugar llorando desesperadamente en busca de Drayton, pero solo encuentra cadáveres por todos lados. Drayton ahora es un prisionero y Connors le exige la ubicación de la señal de auxilio de la isla. Le advierte que tiene solo 10 segundos para cooperar, o de lo contrario, usarán el cañón contra la iglesia, el refugio de todos los inocentes. El custodio no tiene otra opción más que revelar lo que le piden, y Connors les grita a los rehenes que se mantengan dentro de la iglesia. Si alguien intenta salir, morirá en el acto. En cuanto a Drayton, no recibirá un trato amable por parte de sus captores. Los piratas lo sujetan firmemente con cuerdas, mientras Connors apunta el cañón directamente hacia su espalda. Cuando el arma se dispara, su cuerpo se deshace en 1.000.000 de pedazos. Unos segundos después, Scout aparece y le informa al contramaestre que no han encontrado el oro, pero que ya tienen localizada a la mujer. Añade que dejó a 2 de sus hombres con ella y que la traerán pronto. Sin embargo, esos hombres ya han muerto y Ercel se prepara para escapar de allí con su hijo. En ese momento, el pastor Bradley aparece y le comunica que la hora ha llegado. Connors está en la playa y con tan solo escuchar ese nombre, Ercel se estremece de horror. Ella jura que eso no es posible. Sin embargo, Bradley insiste en lo que vio. Luego de lavarse la sangre, Ercel se cambia de ropa y es entonces cuando vemos que tiene un mapa tatuado en su espalda. Bradley está sumamente nervioso pues hay muchos inocentes en la iglesia y solo Ercel puede salvarlos. Bradley se dirige a ella como capitán, pero ella se molesta y le indica que esa vida quedó en el pasado, recordándole que él también intenta ocultar sus pecados previos bajo su nueva fe. Para Ercel, la prioridad absoluta es poner a su hijo a salvo. Por ello, le pide encarecidamente a Bradley que lleve a Isaac hacia las montañas siguiendo el curso del arroyo, mientras ella se encarga de buscar a Beth. En su camino, Ercel logra divisar a Scout y a una docena de hombres recorriendo el sendero que conduce hacia su casa. Poco después, encuentra finalmente a Beth, quien se halla sumida en un profundo terror y le relata entre sollozos lo que le sucedió al pobre Weston. Ercel logra calmarla, pues necesita que la joven recupere el enfoque de inmediato. Deben huir cuanto antes para sobrevivir. Isaac ya los está esperando en la montaña y no hay tiempo que perder. Para ese momento, Connors ya ha llegado a la casa de Ercel. Es él quien nota las marcas de la silla de ruedas en el suelo y comienza a seguir el rastro con frialdad. Sus hombres recorren el denso bosque buscando la silla y logran encontrarla más adelante, pero no hay señales del niño por ninguna parte. De hecho, el grupo de Ercel les lleva una buena ventaja y ella ya ha logrado alcanzarlos. Están a punto de cruzar el río, pero las aguas están infestadas de caimanes por lo que deben moverse con extremo cuidado y en absoluto silencio. No muy lejos de allí, Connor se ha aproximado peligrosamente a su posición. El último en cruzar será Bradley, pero cuando llega su turno, los hombres de Connor están ya demasiado cerca.
Connor se ríe con desprecio de su atuendo y lo llama Bradley Alma Negra, recordándolo como uno de los hombres más sanguinarios que jamás conoció. Le increpa que, aunque ahora se esconda detrás de su religión, eso no cambia en absoluto las atrocidades que ha cometido en el pasado. Con un disparo certero en la rodilla, Connor le recuerda con crueldad la vida que dejó atrás. En ese preciso momento, sus hombres logran divisar a Ercel oculta entre las ramas de un árbol y descargan todo su arsenal contra ella. Por suerte, ninguno de los proyectiles logra alcanzarla. Sin embargo, cuando Bradley intenta intervenir para protegerla, Connor lo ejecuta sin vacilar. Entre el estruendo de los disparos y las amenazas, Ercel emprende una huida desesperada. Los hombres de Connor comienzan a atravesar el río para darle caza, pero apenas unos segundos después, uno de ellos es atrapado por un enorme cocodrilo y su sangre tiñe rápidamente las aguas de un rojo intenso. Presos del pánico, los piratas retroceden torpemente mientras algunos son alcanzados por los reptiles que les arrancan las piernas sin ninguna dificultad. Aquellos que sí lograron cruzar el río persiguen a Ercel hasta arrinconar a sus hijos, quienes se esconden aterrados en el hueco de un árbol seco. Están a punto de ser descubiertos, pero ella utiliza una rama para hacer ruido y llamar la atención de los perseguidores hacia su posición. Ella espera pacientemente entre las sombras y luego ataca con ferocidad a uno de ellos usando un machete. Sin embargo, para fortuna del pirata, su armadura le salva la vida. Sin perder un segundo, Ercel le arrebata su arma y la utiliza de inmediato para defenderse del resto. Ella logra asesinar a 2 hombres, pero en la confusión sus hijos son descubiertos por el sujeto de la armadura. Isaac, intentando ser valiente a pesar del miedo, saca su daga y se dispone a enfrentar al atacante por su cuenta. No obstante, su madre emerge volando de entre la maleza y derriba al hombre con un impacto brutal, para luego clavarle un machete directamente en la cabeza. Cansado de estos juegos, Connor grita a todo pulmón el nombre de Bloody Mary, revelándole a los niños el oscuro pasado de su querida e inocente madre. Acto seguido, le grita a Ercel que solo busca una compensación por su antigua traición, a lo que ella responde arrojándole la cabeza cercenada de su hombre desde el otro lado del río. En ese momento, Connor le confiesa que conoce su relación con Boden y que casualmente lo tiene como prisionero en su barco. Le propone entonces un trueque, la vida de su esposo a cambio del oro. La cita en la cabaña al anochecer. Si llega tarde, recibirá la cabeza de su marido en una bolsa. Ercel continúa avanzando hacia la montaña, donde finalmente les revela a sus hijos su escondite secreto, un lugar repleto de armas y recuerdos de su antigua vida. Ercel le confiesa a Beth que aquellos hombres asesinaron a sus padres y luego la secuestraron cuando apenas tenía 12 años. Ellos le enseñaron todo lo que sabe y aunque no está orgullosa de esa vida, admite que eran tiempos distintos. Durante esa época oscura se convirtió en Bloody Mary, la más sanguinaria de las piratas. Su solo nombre aterraba a los hombres más valientes del océano, pero ahora eso forma parte del pasado. Mientras tanto, en la casa de Ercel, Connor ha ordenado traer a Boden. Todo está listo para el trueque, pero ella sabe perfectamente que no se negocia con piratas. En la cueva, Beth se queda atónita al ver la inmensa cantidad de oro y acusa a Ercel de ser una criminal. Ercel le responde que quizás sea cierto, pero que en este momento ella es su única esperanza. Le advierte que es bienvenida a intentar sobrevivir por su cuenta, aunque seguramente terminará como el pobre Weston. Una vez que Beth aprende por las malas que no es momento de juzgar, Ercel les muestra su arsenal. Solo hay una forma de salir de esto con vida y es matándolos a todos. En un cofre guarda su vieja armadura y tras un rato está lista para la batalla. Armada con su espada, pistolas y explosivos, se ha convertido nuevamente en la Bloody Mary que fue en el pasado. Ella guía a los niños hacia su vía de escape y luego desciende la montaña cargando el oro en dirección a su casa, donde Connor se encuentra recordando viejas historias de la Ercel que conoció antaño. Rememora la ocasión en que unos novatos se colaron en su camarote buscando diversión. A la mañana siguiente, sus partes nobles colgaban de una percha en la puerta. Connor recuerda vívidamente cómo eran aquellos días. Él y Ercel eran inseparables, compañeros, socios y amantes. No logra comprender cuándo el corazón de ella cambió de rumbo, pero tiene muy presente que cuando se marchó, le dejó una daga clavada en el costado. Mientras los hombres vigilan atentamente los caminos por donde Ercel podría aparecer, ella asciende por el pozo de agua sin que ellos lo perciban en ningún momento. Ercel avanza con sigilo por el patio, coloca explosivos en puntos clave y asesina a los piratas silenciosamente. Luego, utiliza una cuerda para derribar a un vigía, que muere instantáneamente al caer. Antes de que los demás se percaten de su presencia, ella ya se ha infiltrado en la casa. Asesina a un hombre hundiendo una daga en su cuello mientras le cubre la boca para ahogar sus gritos. Unos segundos después, deja en el pasillo una olla ardiente con hierbas. El humo desprende un hedor insoportable y uno de los piratas más corpulentos sale para investigar qué está sucediendo.
Desde las sombras, Ercel emerge velozmente, utiliza sus dagas para cercenar los tobillos del pirata y en cuanto este cae de rodillas, le rebana el cuello con precisión quirúrgica. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los hombres más corpulentos de la tripulación muere como un animal en el matadero, sin poder oponer resistencia alguna. Poco después, Ercel encuentra finalmente a Boden. Entre sollozos, él le pide perdón por haber tomado aquella fatídica pieza de oro. Boden le confiesa que había oído hablar de un doctor capaz de sanar las piernas de Isaac y su intención era traerlo a la isla para curar a su hijo. Se lamenta pensando que, si no fuera por su codicia, nada de esta tragedia habría ocurrido, pero Ercel lo interrumpe para decirle que, gracias a ese oro, Connors no lo asesinó de inmediato. Ambos están heridos y exhaustos, pero ella le advierte que esto aún no ha terminado. Deben mantenerse fuertes por el bien de su familia. Ercel intenta liberar a su esposo, pero descubre que Connors posee las únicas llaves de los grilletes. Cuando los piratas en el exterior notan que los patrulleros no regresan, envían a un grupo de hombres para vigilar a Boden. En ese momento, Ercel sale y se presenta desafiante frente a todos los piratas. En sus manos sostiene varios hilos de seda, aunque ellos ignoran la sorpresa que les aguarda. Cuando uno de los sujetos se acerca para atraparla, ella tira de uno de los hilos y el hombre vuela en 1000 pedazos, revelando que Ercel ha transformado todo el lugar en un campo minado donde solo ella sabe dónde es seguro pisar. Ella exige con firmeza que traigan a su esposo y revela que el oro está oculto, colgando en el interior del pozo. Les advierte que, si desean recuperarlo, es mejor que Boden no sufra ni un solo rasguño. Una vez que Boden se encuentra frente a Connors, el pirata lo libera de sus ataduras y el pescador comienza a caminar con cautela hacia su esposa. Sin embargo, en ese preciso instante, Connors empieza a hablar con malicia sobre cómo disfrutaba del cuerpo de Bloody Mary cada noche, exigiendo saber por qué lo traicionó de esa manera. Lee interviene para decirle que ya tienen el oro en su poder y que es el momento de marcharse ahora que han ganado, pero para Connors, la verdad tiene mucho más valor que cualquier tesoro. Él quiere saber por qué ella lo apuñaló y huyó como una rata después de que él le entregara todo lo que era. Connors le recuerda con desprecio el día en que la encontró. Su barco se dirigía a una zona de burlesque, donde ella habría terminado como una mujer de mala vida, siendo abusada día tras día. Él afirma que le dio un propósito y la hizo fuerte, y que ella le pagó únicamente con acero frío y mentiras. Para Connors, esa traición dolió mucho más que la pérdida de su fortuna, pero ahora siente que tiene la oportunidad perfecta para vengarse. Sentencia con crueldad que comenzará su revancha ejecutando a su esposo, para luego continuar con el lisiado de su hijo. En ese preciso instante, Boden se voltea y ataca a Connors con valentía. Simultáneamente, Ercel acciona las bombas una por una, aniquilando a los piratas que intentan aproximarse. En lugar de apoyar a Connors en su sed de venganza, Lee se concentra en asegurar el oro, arremete contra Ercel y con un tajo preciso de su espada corta los hilos que conectan con los explosivos. Dejada sin recursos, ella ya no puede seguir destruyendo al enemigo. Boden pelea con furia contra Connors, pero carece de entrenamiento y no es rival para un pirata tan sanguinario. Connors blande su espada y le provoca un corte profundo y grave en la mano. Cuando Ercel se percata de que Boden está a punto de ser ejecutado, se rinde por completo, deja caer sus armas y se somete a la voluntad de su antiguo amante. Desde el suelo, Ercel observa con horror cómo Connors atraviesa a Boden con su espada, hundiéndola exactamente en el mismo lugar donde ella lo apuñaló años atrás. En un arranque de desesperación, ella intenta atacar, pero Lee le dispara fríamente en la pierna. Lentamente, la hoja de Connors desgarra el cuerpo de su amado esposo hasta que Boden exhala su último suspiro segundos después. Acto seguido, Connors se abalanza sobre Ercel y la somete violentamente cerca del pozo. Allí le exige una vez más que confiese por qué lo traicionó, y ella le revela la amarga verdad. Él fue quien le arrebató a su familia original. Ella acepta marcharse con él, pero bajo la única condición de que perdone la vida de su hijo. En ese momento, Connors le revela con frialdad que solo vino a la isla por dos razones: el oro para satisfacer a su tripulación y la jugosa recompensa que ofrecen por la cabeza de ella. Antes de que Connors pueda consumar su venganza, Ercel toma una antorcha y la aproxima a la cuerda del pozo, revelando una mecha oculta que conduce directamente hacia el cofre del tesoro. Acto seguido, patea a Connors con todas sus fuerzas y se deja caer al interior del pozo. La mecha encendida avanza con una rapidez vertiginosa y el cofre estalla en 1000 pedazos, convirtiendo cada moneda de oro en un proyectil mortal que atraviesa a todos los piratas que se encuentran cerca. El pozo se derrumba sobre ella, pero Ercel logra escapar por el estrecho agujero lateral que utilizó para infiltrarse previamente. La narrativa nos traslada entonces con Beth, quien ha descubierto los carteles de búsqueda con el nombre de Bloody Mary y su diario personal. En esas páginas, ella relata cómo se ocultó durante semanas en aquella cueva con el oro acumulado. Cuenta que permaneció allí hasta que los pescadores llegaron
encontraron con más colonos, entre ellos Boden, de quien se enamoró perdidamente. Durante años, Herschel creyó que podría construir una nueva vida en ese lugar, pero comprendió que no se puede escapar del pasado para siempre. Antes de que Beth termine de leer la historia, Herschel regresa a la cueva, está gravemente herida y trae noticias devastadoras sobre el destino de su padre. En la playa, la destrucción es masiva, la explosión destruyó cada pieza de oro y les tomará semanas recuperar siquiera una pequeña parte del tesoro. Lo que es aún peor, el hijo de Lee murió atravesado en el corazón por una pieza de oro y él está furioso. Lee le recrimina a Connors que tuvo el momento perfecto en sus manos y lo desechó por una estúpida venganza personal y su corazón roto. Frente a todos, exige una votación, reúne a los hombres y les ordena regresar al barco inmediatamente. Sin embargo, Connors lo acusa de amotinamiento y le dispara sin contemplaciones. Antes de morir, Lee lo condena por su traición, pero Connors no vacila en ejecutarlo frente a la tripulación. Luego, amenaza con hacer lo mismo con cualquier hombre que decida darle la espalda. Acto seguido, les muestra la verdadera recompensa. En sus manos sostiene un indulto firmado por los 3 imperios. Todo hombre que ayude en la captura de Bloody Mary será perdonado por sus crímenes y recompensado con gran generosidad. Connors les ofrece la oportunidad de recuperar su libertad definitiva. Podrán surcar el océano sin temor a ser capturados, vivir con sus familias y por supuesto visitar los mejores burdeles hasta que se cansen. Con esta promesa, Connors recupera el apoyo incondicional de sus hombres y todos se unen con un solo objetivo: cazar a Herschel. No tardan en encontrar el túnel secreto oculto en el pozo y saben que pronto llegarán hasta ella. Mientras tanto, en la cueva, Isaac se entera de la muerte de su padre en un momento verdaderamente desgarrador. Herschel, debilitada por la grave herida en su pierna, confiesa que no cree poder vencerlos. Sin embargo, Beth le recuerda con firmeza que ha superado situaciones mucho peores, algo que sabe bien tras leer los relatos de las batallas en su diario. Faltando poco para el amanecer, Herschel comienza los preparativos para la defensa de la cueva, pero advierte que necesitará la ayuda indispensable de Beth y de su hijo. Deben resistir a toda costa hasta la salida del sol. Con la luz del día, será mucho más fácil para la marina divisar la señal de auxilio y así tendrán una oportunidad real de sobrevivir. En las escenas siguientes vemos cómo preparan meticulosamente la cueva para sus visitas, colocando trampas, explosivos y rifles estratégicamente para usarlos en el momento preciso. Poco después, los piratas llegan a la entrada. Cuando intentan forzar la compuerta, un cañón oculto se dispara y destroza los cuerpos de 2 hombres. En ese instante estalla el tiroteo. Como no tiene tiempo para recargar, Herschel dispara cada rifle una sola vez y pasa rápidamente al siguiente. Adentro, los niños aguardan con paciencia hasta que los piratas llegan al centro del pasillo. En ese instante, encienden una mecha estratégica. Unos segundos después, una serie de explosiones masivas proyecta balas en todas direcciones, aniquilando a los invasores en el proceso. Mientras tanto, Connors y los hombres restantes se enfrentan directamente a Herschel. Ella elimina a los piratas con astucia, accionando las trampas mediante disparos certeros, pero se percata de que sus rifles se están agotando rápidamente. Usando su revólver automático, Connors desata un auténtico infierno de plomo sobre la posición de Herschel, obligándola a mantenerse a cubierto. Por desgracia, en medio del caos, Beth es atrapada por Scout, quien lleva puesto de manera burlona el collar de Weston. Isaac reacciona de inmediato, lo apuñala en el brazo y logra liberarla. Aunque tienen la oportunidad de huir, Beth está consumida por el deseo de venganza por su novio. Cuando Scout aparece de nuevo, nota que ella sostiene la otra parte del collar y se mofa cruelmente, relatando cómo Weston gritó como una niña mientras le cortaba el cuello. Beth intenta escapar y se arrastra penosamente hasta un lanzador de arpones situado al fondo de la estancia, el cual acciona con sus propias manos. El disparo atraviesa el pecho de Scout con una fuerza brutal y lo arroja contra la pared, donde queda colgando como un macabro adorno. Beth se acerca al cadáver para recuperar el collar de su novio y luego se marcha apresuradamente para alcanzar a Isaac en el bote. De vuelta con Herschel, ella conoce la cueva a la perfección, por lo que utiliza la oscuridad absoluta a su favor y emplea sus dagas para asesinarlos como si fuera una sombra de la muerte. Connors, sin embargo, no es tan estúpido como para adentrarse en las tinieblas. Decide salir de la cueva y le grita con malicia que irá tras su hija. Afuera, Isaac le señala a Beth que la señal de emergencia ya está encendida, pero no fue ella quien la activó. Connors ya no tiene nada que perder. Su único objetivo es matarla y cobrar la cuantiosa recompensa que ofrecen por su cabeza. Es en este momento cuando Herschel se entera del indulto, pero jura que jamás permitirá que un hombre como Connors sea perdonado por sus atroces crímenes, los cuales incluyen la masacre de su propia familia. Apenas tiene la oportunidad, se abalanza sobre él con todas sus fuerzas, aunque Connors la golpea con una violencia brutal en cada intercambio. Uno de estos impactos casi arroja a Herschel por el risco, pero ella logra reponerse, le inflige varias cortadas profundas con sus dagas y se burla de él mientras lo hace. Furioso, Connors la apuñala cruelmente en la pierna, la golpea con tanta fuerza que ella comienza a escupir sangre por todos lados. Él le exige que se rinda de una vez, pero Herschel no cede ni un solo centímetro.
En ese instante, Connors le arroja varios troncos en llamas y las quemaduras la hacen retorcerse de dolor en el suelo. Sin embargo, ella utiliza un tronco encendido para atacarlo, a pesar de que este le quema seriamente las manos. A pesar de todos sus esfuerzos y de la agonía, Ercel no se rinde. Incluso cuando tiene la espada de Connors presionando su cuello y este le pide una última vez que se rinda para salvar su vida, ella lo manda al diablo sin dudarlo. Un segundo antes de que él la mate finalmente, una bala disparada por Beth lo atraviesa en el hombro. Este impacto le otorga a Ercel los segundos necesarios para reponerse y contraatacar. Ella atraviesa a Connors directo en el corazón con su espada. Él se mantiene firme frente a ella por un momento, le confiesa que siempre la amó y finalmente cae muerto junto a la fogata. Sus heridas son de extrema gravedad, pero Ercel sigue con vida. Desde la playa, Isaac lo saluda y podemos ver que no todo el oro fue destruido en la explosión. Una parte considerable se encuentra oculta en el pequeño barco de escape. A la distancia comienzan a divisarse los barcos de la Marina Española y Ercel se levanta con dificultad para escapar una vez más, esta vez habiendo aceptado su turbulento pasado y contando con una familia que la apoya incondicionalmente.